Bienvenidos, me encanta saludar a todas las personas que están en tiempo real. Qué bueno quienes están viendo en el instante la sesión y también bienvenidos quienes posteriormente estarán observando la sesión, quienes en otro momento lo realicen. Un gusto encontrarme con ustedes. Quiero consultarles. Teníamos unos términos para definir. Definimos 5 términos. ¿Quién quiere comenzar? Si hay 10 personas, cada uno me puede definir un término, quedamos 2 definiciones de cada uno. Es decir, si por ejemplo 2 personas ya me definieron qué es lógica, entonces la otra no me define lógica, me define una más, máximo 2 por cada término. ¿Quién me quiere comenzar a definir el primero? Yo, profe. Claro, bien puedes. Profe, la lógica en cierta medida es la verdad de algo que se dice, dada por hechos, experiencias que hayamos tenido y que basados en estos podemos sacar conclusiones, por consiguiente, diferir que lo que se dice o decimos es lógico, en conclusión, una verdad. Inferir, dijiste diferir, pero en este caso es inferir, perfecto, claro. Eso, profe, inferir. Inferir, muy bien, vamos a inferir que algo es correcto, que está bien pensado, bien reflexionado, que tiene estructura. Bueno, ese es uno de los asuntos interesantes en la lógica, claro, ¿por qué no? Muchas gracias. Ana, ¿tú qué nos quieres definir? ¿Cuál nos vas a definir tú, Ana? Profe, pues también lógica, aunque le confieso que cuando me puse a pensar que era para mí lógica, como que tuve problemas porque la verdad sí me costó un poquito. Pero bueno, según yo, lo que yo creo... de términos quedamos por sentado. ¿Cuántas veces hemos utilizado la palabra lógica? Tú y yo y todos. ¿Cuántas veces la hemos usado? Y mira que en últimas, cuando las definimos tenemos algún problema. Cuéntanos, Ana. Bueno, entonces yo puse, la lógica es una ciencia que busca demostrar el sentido coherente y válido de las cosas, las acciones, pensamientos y hechos que suceden en la vida en general. Todo esto por medio de procesos que brinden las herramientas necesarias para lograr constituir algo como verdadero y con un significado aceptado. Bueno, muy interesante. Tenemos acá que hay una serie de procesos, que hay unos pasos, que hay unas técnicas para poder determinar que está estructurado de manera apropiada. Muy interesante. Que es un tipo de pensamiento correcto, coherente, muy interesante. Y nos aportas otra categoría diferente, que es la categoría de verdad. Se relaciona también fuertemente cuando trabajamos en lógica y vamos a ver si ese es el objetivo último o es un objetivo anexo. Muy interesante. Quienes estuvieron en la sesión de explicación tienen ya unas nociones en torno a esto. Profundizaremos. Quienes no estuvieron, posteriormente lo observarán. Muchas gracias, Ana. Andrés Felipe, ¿tú cuál nos quieres definir? Profe, pues yo creo que seguiría entonces con pensamiento crítico. Pues como dijo mi compañera también cuando me puse a pensar qué era como tal el pensamiento crítico, pues sí tuve como los problemas para poder darle como un significado, la verdad. Entonces yo lo tomé como la capacidad que tienen las personas de hacer una deducción, interpretación a ciertas situaciones o temas y que pues ellas como tal analizan esa información presentada y adquieren un conocimiento crítico. Pues es que no sé cómo explicarlo, pero pues esas son como mis palabras. Bien, digamos que en la primera etapa fuiste muy preciso. En la primera etapa trataste de explicar de diferentes maneras cómo podríamos nosotros pensar cuál es ese proceso. Al final, cuando ya nos dijiste exactamente qué es lo que se hace, repetiste que es en donde te encartaste, ¿no es cierto? En donde estabas tratando de encontrar las palabras exactas, pero al final como que te encartaste en saber cómo decir la parte de qué es el pensamiento, de qué es ese pensamiento crítico. El proceso en general lo describiste, qué se puede hacer, pero al final de encontrarse como ese inconveniente. Gracias, muy amable Andrés. Diego, ¿cuál nos quieres definir? Profe, pues seguiría argumentación. Dale, la que quieras, está bien. Pues yo escribí, es explicar las razones o los fundamentos que tiene una afirmación ya planteada, intentando responder a preguntas de por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, presentando evidencia, relatando acontecimientos, hechos, entre otros, con el objetivo de demostrar que lo que se dice es cierto.
hasta ahora nos han dado muchos elementos y tienen relación. Cuando vemos la lógica, la argumentación, encontramos que hay una relación considerable entre unas y otras. El pensamiento crítico también, pero también tiene sus particularidades. Erika, ¿cuál nos quieres definir tú, Erika Joana? Sí, profe. Respecto al pensamiento crítico, escribí que es una capacidad de pensamiento de orden superior en la cual se puede analizar, comprender y valorar críticamente una idea, argumento, texto, entre otros. Cuando pensamos críticamente, no analizamos la información literal sin más, sino que vamos más allá de lo que se nos presenta, comparándolo con ideas previas, con principios fundamentales, a partir de allí tomar una postura acerca de la tesis planteada. Perfecto, muy bien. Es un tipo de análisis, se necesita lo literal, pero no podemos quedar ahí. O sea, si no hemos entendido lo literal, no vamos a avanzar, claro, pero no podemos quedarnos ahí. Qué buen apunte que hiciste. De allí en más hay que avanzar. Justamente la parte más importante es ser capaz de tener un criterio estructurado, ver qué presupuestos hay detrás de eso, si me están dando información, si me están dando una publicidad, si lo que me están diciendo es verdaderamente información o es solo una opinión con un sesgo clarísimo. Muy interesante. Gracias, Erika. Estuvo chévere. Lo que me han dicho hasta ahora ha sido muy nutritivo. Julián, cuéntame. Julián Restrepo, cuéntame. Pues yo leí la de lógica ahorita. Julián. Profe, yo fui el que inicié con lógica, pero le digo otro. Sí, no, tranquilo. Sino que me pareció que estabas con otro nombre de momento. Gracias, Julián. Lisette Joana, ¿cuál nos quieres definir? Profe, pues sería también esta de la argumentación. La que quieras. Ya podemos repetir porque estamos un poquito más, o sea, con 2 o 3 definiciones máximo por cada una. ¿Sí? Sí, o yo no sé, estoy como, no, yo escribí una, como que no comprendo bien eso de entre la argumentación y el pensamiento crítico, la diferencia, pero yo escribí algo, pero no sé, de pronto corresponde a alguna de las dos. Dime, por favor, la que hiciste para que podamos determinarlo. Bueno, profe, bueno, es la capacidad cerebral que nos permite realizar análisis tanto verdaderos como falsos sobre situaciones de la vida diaria y que son posibles a través del desarrollo mental y conocimientos adquiridos por medio de vivencias. Muchas gracias. Digamos que si nosotros miramos un punto, si nosotros estudiamos este punto, la argumentación en su base se relaciona con un proceso cognitivo, hay un proceso cognitivo importante, o sea, tú puedes hablar de un proceso cognitivo y la argumentación es la representación de un proceso cognitivo, entonces puedes tener mucha razón de argumentación. Si ustedes piensan, hay un proceso cognitivo de orden superior que es justamente cuando lo expresamos un argumento. Esto es la capacidad de hacer juicios. Nos hacemos análisis, síntesis, inferencias, jerarquizaciones, pero hay un elemento superior en el cual somos capaces de comparar varios para llegar a una conclusión. Allí estamos emitiendo un juicio. No tiene que ser un juicio moral. Esto es bueno, esto es malo. No, un juicio como un proceso cognitivo. Ese proceso cognitivo, cuando lo pintamos, lo representamos, lo expresamos, lo vestimos de palabras, bien sea oral o escrito, se convierte en argumentación. Entonces se puede relacionar con argumentación. Interesante por donde te introdujiste el tema. Gracias, Lisette. Luz David, ¿tú cuál nos quieres definir? Buenos días, profe. Buen día. La retórica. Excelente, que hasta ahora no lo hemos tocado. Listo, profe. Pues lo que yo entendí es que es una disciplina que proporciona herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de manera que tanto el lenguaje como el discurso que la persona está dando sea tan eficaz que deleite, persuada y conmueva al emisor. Es el arte que expresa correctamente para persuadir al interlocutor. Es como una manera de... La retórica es como una manera de hablar bien, profe. Es como para que persuada el interlocutor. Sí, señor, eso es lo que entendí, profe. Hablar y eventualmente escribir, pero casi siempre es en el discurso.
Tienes Sí, razón. mayormente en el discurso. También encontré, pues lo que entendí es que tenía como unas fases o unas técnicas. La Sí, invention, dispositio, compositio, disputatio, memoria y actio. correcto. Ese sí es latín, disputatio. Muy bien, excelente. Muy interesante. Norma, ¿cuál nos vas a definir? ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Pensamiento crítico. dale. Es el proceso de dudar de las afirmaciones que nos pueden eh, dar o informar de algún hecho. Supremamente interesante. La posibilidad de dudar. Miren que hicimos en esta semana un ejercicio con las personas de Lógica 2. Y en el ejercicio que hacíamos con las personas de Lógica 2, tratamos de llevar ese ejercicio al extremo. ¿Y cuál fue el extremo? El extremo era presentarles a partir de una obra de Borges que nos muestra el idealismo y el solipsismo filosófico, se puede dudar de todo, incluso de la existencia. Después llegamos al asunto cartesiano en donde retomamos mundo, pero solo mundo, solo sujeto, no mundo. Nos quedamos en el sujeto. Y son posturas incómodas, porque si podemos dudar de todo, es de todo. O sea, el pensamiento crítico, incluso a las personas de manera voluntaria, hay un punto en el que dicen solo hasta aquí. Porque es que más que eso podría volverse ya una locura. Incluso en la ciencia hay un punto en el que se resigna y dice no voy a dudar más de aquí en adelante. Si dudo de aquí en más voy a cometer una dificultad enorme y es que no voy a poder estructurar pensamiento. Si dudo de la existencia, si dudo de la realidad, si sigo dudando de todo, no voy a poder construir pensamiento. El pensamiento crítico también parece que de manera voluntaria llega a límites. Interesante. Es un problema serio y muy interesante. Paola, ¿tú cuál nos quieres definir? Paola Elizabeth. Profe, retórica. Perfecto. Pues retórica se encarga de arreglar y perfeccionar el habla para que ésta pueda lograr su fin de persuadir o simplemente informar de una manera clara, concisa y al mismo tiempo elegante. Muy interesante, excelente, excelente. Tairi ya habló, ¿no es cierto? No, profe. No, cuéntanos, bienvenida. Gracias. Cualquiera. La que quieras. Bueno, puede ser argumentación. Tengo que defender un punto de vista, una opinión, debatirlo, ver más allá de tener la razón y querer definirlo a mínimos conceptos. También es empezar a ver la naturaleza de ese punto de vista para darle veracidad. Interesantísimo, muchas gracias. Y Valentina, ¿cuál nos quiere definir Valentina? Profe, pues yo creo que verdad no se ha definido todavía y yo tengo una definición, Perfecto, genial, dale. pero me da, es que yo estuve en la explicación que usted dio ahora, entonces no sé si concuerde, lo escribí antes. No interesa. Yo estoy explicando varios criterios de verdad. Tú me vas a explicar en cuál te amparabas, ¿no es cierto? ¿Qué entendías por verdad? Y hay más criterios. Cuéntanos. Bueno. La verdad es algo que podemos afirmar con la ayuda de hechos que sustenten nuestro propio pensamiento, pero también me atrevería a decir que la verdad coincide con los momentos y creencias que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, los contextos en los que se ubica cada persona y la forma en la que vivimos, las cosas que hacemos y lo que pensamos de ciertos temas. También podría considerarse una especie de verdad individual. Supremamente interesante. Entonces nos diste varios criterios, o sea, no tiene nada de extraño. Nos hablaste justamente de la que más profundizamos hoy, que es la correspondencia entre hechos y palabras, que es una de las más fuertes. Nos hablaste de otro tipo de verdad que es del fuero interno, en donde ya está, digamos, toda esa parte de tradición o toda esa parte de autoridad, la parte divina, las creencias, etcétera. Y nos hablaste de una parte de consenso, 3 criterios muy interesantes. Bien, eso en cuanto a verdad. Para más, quien no lo ha visto, observará el video de explicación que tuvimos hoy
y allí tenemos pues como el tema general. Listo. Vamos a decir algunos puntos claves de cada uno. No debe hacer una definición última, sino unos puntos claves de cada uno. Y voy a mencionarles puntos claves de cada uno. Mencionemos, por ejemplo, la parte de lógica. La lógica, todas las ciencias, todas las disciplinas, todas las técnicas, todas las artes, algo trabajan o algo estudian. ¿Cuál será el objeto de estudio de la lógica? Ya lo mencionaban ustedes, el pensamiento. Ahora, cualquier pensamiento, porque por ejemplo la psicología también estudia el pensamiento, es uno de sus objetos de estudio. Pues un pensamiento particular, un pensamiento estructurado, coherente, bien hecho. ¿Bien hecho en sentido moral? No. Bien hecho en el sentido que se pueda sostener, que se pueda decir que ese pensamiento está estructurado y que ese pensamiento, de manera necesaria, las conclusiones se derivan de las premisas. Bueno, ahí ya hay varios elementos. ¿Cuál es la mínima unidad de estudio de la lógica? Así como la biología tiene como la unidad mínima de la vida la célula, así como por ejemplo en química se considera normalmente que la unidad mínima es el átomo, aunque hay partículas subatómicas y no solamente las tradicionales, sino partículas mínimas, como por ejemplo hablamos de quarks, etcétera. También tenemos que la unidad mínima en lógica es la proposición. Algunos elementos para tener en cuenta. Cuando hablamos de la argumentación, ya lo mencionábamos, un proceso cognitivo de alto calado como es el juicio, cuando lo expresamos tratando de defender una postura de forma estructurada, dando el porqué, mostrando la necesidad de ese algo, llega la argumentación. El pensamiento crítico, cuando somos capaces nosotros siempre de decir ¿y por qué? Si será así, cuando nos preguntamos, estamos ante el pensamiento crítico. Retórica como la capacidad de persuadir, de convencer. Entonces era algo que se veía como frívolo y superficial porque solamente era como el acto externo de llegar a convencer a una persona, el acto externo de obligar a una persona a tener adherencia. Sin embargo, hubo estudios posteriores como los de Cain Perelman que nos dan esa fortaleza y lo estructuran de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la argumentación, y termina convirtiéndose la retórica en una disciplina muy fuerte. En el imperio retórico muestra toda esa fuerza de la retórica, e incluso no solo basado en estas posturas racionales, sino también en otro tipo de posturas más de creencia. Perelman se basa, por ejemplo, para hacer la estructura del discurso, incluso en los discursos más importantes de la época, que iban desde los sabios grecorromanos, ¿no es cierto?, hasta los discursos que más tenían en su mano, que eran los discursos de los, particularmente protestantes, de algunos sacerdotes católicos también, pero sobre todo los protestantes, para ver en el sermón un modelo de búsqueda de convencimiento, de cómo lograr la adherencia. Así como en la relación se busca seducir a la otra persona, en este caso es seducir al público, ver cuál es el público ideal, pero también cuál es el público real, qué tipo de palabras deben llegar y cómo convencer a esa persona, cómo ganarse los favores de esa persona. Y la de verdad, pues esa sí es bastante amplia y ya la vimos en el tema. Tairi, ¿nos quieres mencionar algo? Sí, quería hacerle como esa pregunta que, no sé, me pone a pensar mucho acerca del pensamiento crítico. Yo había puesto como que es la capacidad innata que tenemos para dudar, preguntar, razonar, pensar en todo lo que nos interese o llame la atención. Es un medio para llenarnos de conocimiento y también decir que vivimos, ¿sí? Pero ahí es donde va mi pregunta. Esta parte es una capacidad innata. Magnífica. En la clase pasada usted nos preguntó algo como eso. Bueno, yo no estaba, lastimosamente, sin embargo, cuando lo vi, pues me hubiera gustado como responder a eso, y siento que sí es una capacidad innata. Y luego usted dijo como que, bueno, entonces, ¿para qué tendríamos estas clases y cosas así, no? Entonces yo creo que así como tenemos capacidades, hay que día a día irlas mejorando, y pues según mi pensamiento, para eso estaríamos en estas clases, ¿no? Para desarrollarlas, para mejorarlas, para preguntarnos más qué es ese pensamiento crítico, porque aunque lo tenemos innato, a veces no sabemos qué es o cómo utilizarlo. Magnífico. ¿Sí? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Qué fonética prefieres? ¿Tairi, Tajiri? ¿Cómo lo prefieres?
Mi nombre es, Tahiri. Tahiri, perfecto. Sí, para no cometer errores y no decirte como no es apropiado. Listo. Gracias, Tahiri. Bueno. Muy interesante este punto. Permítanme, les voy a mencionar algo sobre esto, porque creo que llegaste al quid. Nosotros nacemos con capacidades innatas. Yo sé que Erika quiere hablar. Regálame un segundo, Erika, y ya va. Hay ciertas capacidades que son innatas. Y son capacidades innatas, se puede saber. Es decir, si la persona tiene un nivel cognitivo apropiado, si no hay algún tipo de enfermedad que no permite las conexiones sinápticas, si se mieliniza el cerebro dentro de lo coherente, dentro de lo apropiado, dentro de lo que llamaríamos, me disculpa la expresión que a veces es un poco normativa y exagerada, dentro de la normalidad. Si no es una persona que sufre de alguna dificultad cognitiva, tiene capacidades innatas. Y esto es maravillosísimo. La lógica, hay capacidades innatas lógicas, claro. El pensamiento crítico, hay capacidades innatas de pensamiento crítico. Pero es la capacidad, no el contenido como tal, ¿no es cierto? No es que la persona diga, yo nací sabiendo hacer modus ponens, yo nací sabiendo hacer modus tollens y sé cómo hacer un silogismo disyuntivo. No. Pero de manera natural es capaz la persona de resolver problemas, de jerarquizar. El bebé incluso en etapa prelingüística, que eso es un reto, antes de las palabras ya resuelve problemas. Hay bebés que ya están muy cerca de la etapa de lingüística, entonces digamos que no se vale tanto ahí. Si no miramos en una etapa prelingüística básica, si le damos un elemento como los círculos o las cajas que tienen agujeros en forma de sólidos regulares, él toma el sólido regular y trata de introducirlo, ya está resolviendo el problema. Así esté enojado y furioso porque está metiendo la estrella en el círculo o porque está metiendo el círculo en el cuadro. Así comete errores, así no esté haciendo lo que es. Entiende que hay un problema y lo está resolviendo sin lenguaje siquiera. En etapa prelingüística. Eso es brutal, eso es un avance enorme. Entonces ya tenemos esas capacidades, claro, pero no están del todo elaboradas. Hay personas que tienen mayor habilidad y afinidad para ciertas cosas, otros para otras, algunos nacen con una capacidad lógica mucho más elaborada, otros con capacidad un poco más débil, pero con los ejercicios se puede realizar una profundización y ahí ya llega el contenido. Es decir, como si tuviéramos una especie de cajones en donde clasificamos todo, pero la experiencia y el contenido nos va a dar qué es lo que clasificamos y nos va a dar mucho conocimiento, nos va a dar la posibilidad de tener mayor capacidad. Erika, cuéntame. Sí, profe, respecto a lo que mencionaba la compañera de que si es innato o no, pues a mí me parece como que ese tema es muy amplio, pues se presta para muchos puntos de vista. Por ejemplo, haciendo pues las definiciones, yo pienso que la argumentación puede ser un poco más innata porque los niños desde pequeños cuando quieren algo dan las razones por las cuales quieren esa cosa, y pues tratan de convencer a su mamá, yo lo quiero por esto, me lo merezco, no sé qué. En cambio, el pensamiento crítico no, lo que uno le diga al niño, él lo cree, e incluso los jóvenes también son así, incluso a veces nosotros como pues ya en la universidad, a veces nos dicen cualquier cosa y nosotros creemos que porque es el profesor o porque es una persona más estudiada que uno lo tiene que creer, y pues simplemente se queda uno como con lo que le dicen y ya está. Entonces, pues creo que si vamos a categorizar como innato o no, me parece más innato la argumentación que el mismo pensamiento crítico. Eso me parece algo que uno debe trabajar bastante. Gracias, querida Erika, muy interesante. Si nosotros observamos, Tahiri, regálame un segundo. Si nosotros observamos ese tipo de puntos, como están tan ligados, ¿no es cierto? No son lo mismo, pero están ligados al pensamiento crítico, la lógica, ¿no es cierto? Todo ese tipo de ideas están ligadas. Entonces vamos a ver que en efecto hay ciertas partes que son innatas, ciertas partes que no. Y a pesar de que el niño pueda aceptar su figura de autoridad, y a veces eso es lo que nos enseña la sociedad, a aceptar la figura de autoridad de manera ciega y a reconocer en la autoridad el conocimiento único, en donde no hay pensamiento crítico, sino solamente uniformidad, todos piensen igual. Eso pasa con mucha frecuencia, es cierto. Sin embargo, el niño a veces es desesperante en su búsqueda del por qué y no se sacia. ¿Pero por qué? Es que ya te expliqué que es por eso. O cuando se le da una razón de no, por qué no de realizar cierta situación, pero es que esa fiesta yo tengo que ir, sigue el mismo comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya no hay palabra que pueda convencer. Muchas veces esa idea crítica se exacerba hasta el extremo. Y sí, a veces se calla, a veces se exacerba,
pero sí hay ciertas capacidades mínimas o mayúsculas en cada una de ellas que tienen los niños. Pero es cierto, hay niños que son más dados para un tipo de pensamiento que para otro. Van a tener más elaborada una que otra. Tajiri, cuéntame. Sí, profe, iba a decir básicamente eso, como yo creo que estábamos hablando de esas capacidades, ¿no? Que tenemos, sin embargo, que no desarrollamos de la misma manera que otras personas, ¿sí? Entonces yo siento que, por ejemplo, los niños, para mí sí tienen un pensamiento crítico, porque desde pequeños ellos se están preguntando, ¿qué es esto, ma? ¿Qué es esto, tía? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Y cuando yo siento que esa palabra está en una conversación es porque están propios a que quieren saber más. Y para mí el pensamiento crítico es llenarnos de ese conocimiento o adquirir más información, ¿no? Claro, porque queremos saber. Entonces, yo siento que, pues, más que todos los niños, ese está el pensamiento crítico. Ahora, que ellos no pueden estar como uno ya grande o viejo que puede decir, bueno, es que esto es el pensamiento crítico y entonces empiezan con unas preguntas por todos lados. O sea, yo creo que obviamente no es lo mismo, sin embargo, como decía también la compañera, pues hay unos que tienen esta forma de argumentar, ¿cierto? Pero también están los otros que sí tienen ese pensamiento crítico como más. Yo creo que lo que ustedes nos están diciendo es complementario. Hasta donde yo lo veo, no lo veo como contradictorio, sino como complementario. Porque naturalmente el niño tiene unas intenciones y unas nociones básicas, y esa búsqueda de saber por qué y de no saciarse y de dudar de todo lo que están diciendo, ya es una muestra de pensamiento crítico, pero no tiene elementos de juicio para comparar una cosa con otra. Entonces el pensamiento crítico se ve limitado, obvio, pensamiento crítico limitado, y a veces se lo sacian peor cuando le dicen es así y punto, no pregunte más. Entonces empieza a cerrar toda esta posibilidad. Claro, se vuelve impositivo, pero es complementario. En efecto, hay unas ciertas, no en todos es igual, hay unas ciertas capacidades innatas, más de un lado que de otro, y también hay cosas que se requiere contenido para poder llenarlas, porque si yo no tengo con qué contrastar, no puedo hacer una jerarquización. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue por hoy, y en la próxima sesión nos veremos hablando de las preguntas que dejamos hoy, que es justamente definir cada uno de los criterios de verdad, y después de definir los criterios de verdad, hacer dos ejemplos de cada uno de los que vimos. Entonces, un abrazo enorme, me encantó haberlos visto y les deseo lo mejor. Felicidades. Gracias, profe. Gracias, Gracias, hasta profe. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Todo un gusto verlos. Gracias, profe.